Bien. Gracias. Entonces les decía que suceder significa reemplazar a otra persona, ¿no? Jurídicamente hablando, como lo conocemos hoy, la sucesión por causa de muerte, así con ese nombre completico, es un modo de adquirir el dominio. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los modos de adquirir el dominio? Patos. Modos de adquirir el dominio, alguno que se acuerde de los patos. Acepción, prescripción, Prescripción. sucesión. Sucesión, tradición. Son 5, ¿cierto? Esencialmente la tradición y la sucesión son los principales. Ahorita vamos a ver que una de las características de la sucesión es que es un modo de adquirir el dominio que es derivativo. Acuérdense de eso siempre. Y en esencia es así. La sucesión es un modo de adquirir el dominio. Pero nosotros, desde el punto de vista jurídico, además tenemos que darle una connotación un poquito más elaborada, teniendo en cuenta pues que no siempre, y ojo con lo que voy a decir, no siempre estamos ante una sucesión, estamos ante un modo de adquirir el dominio. Y ahorita vamos a ver por qué hago esa afirmación, porque no siempre estamos adquiriendo cosas, a veces nos toca pagar, ¿cierto? O a veces sencillamente yo digo no quiero nada. O peor aún, que es un caso reiterado en nuestro país y sobre todo en la cultura, en las culturas costeñas, ¿no? Y es que se reparten de hecho los bienes. Entonces, nunca abren el proceso de sucesión, sino que le dicen a cada uno de los hermanos, coge tú la casa, yo coge el carro, tú la finca, fuera, ya, salió por pintura. Y nunca pasa nada, y realmente es así, pero hubo traslación del dominio, no hubo traslación del dominio, ¿por qué? Porque no hubo un modo de adquirir el dominio. Eso lo vemos con calma en la clase que viene, que es donde vamos a estar viendo todo ese tema de modo de adquirir el dominio. Entonces, pero acá, ahora me gustaría pues que tengamos en cuenta más que todo la sucesión como la forma en la que un sujeto llamado causante le transfiere luego de su muerte un patrimonio, ¿cierto? ¿A quién? A otras personas que por ley están llamadas a reclamar o a sucederlo. Y sucederlo significa que ¿qué? Que están llamados a reemplazarlo ante la sociedad, ante su familia, ante todo. Por eso decimos que el derecho sucesoral es aquel que estudia y regula las normas a través de las cuales, de las normas sustanciales y procesales a través de las cuales se analiza todo lo que tiene que ver con derechos y obligaciones en una sucesión que estaba de unos bienes que estaban en cabeza de quién, de un causante. Asimismo, vamos a decir que la sucesión implica como institución una serie de intereses, ¿cierto? ¿A quién le interesa la sucesión? Entonces nosotros decimos, el primer interesado es quién, el causante, la persona que ostenta el dominio de un patrimonio. ¿Entienden? Entonces, primer interés, el del causante, quien como titular del patrimonio hubiera adoptado, hubiera querido que su legado, sus cosas pasaran a nombre de determinadas personas. Y eso puede ser que lo haya hecho de forma testada o reglada a través de un testamento o de la expresión de la última voluntad, dijo, yo quiero que mis bienes se repartan de la siguiente manera. O de forma supletiva. La ley dice, la regla general o normal es que un padre deje sus bienes a sus hijos. Y si no están sus hijos, pues a sus nietos. Y si no están sus nietos, a cualquier descendiente que tenga. Y si no hay descendientes, pues se lo dejará a su esposa. Y si oye a sus padres. Y si no están ninguno de esos, pues a sus hermanos. ¿Ya? Y así vamos a darnos cuenta que los órdenes sucesorales, no sé más adelante que hoy apenas estamos haciendo un paneo general,
consisten básicamente en eso, en una proyección que hace la ley o el legislador de qué hubiera querido el testador o qué hubiera querido la persona que fallece al momento de su muerte, cómo hubieran quedado sus bienes. Bien. También hay un interés familiar, lógicamente, sobre todo de los herederos. A fallecer la persona causante, pues la familia se trastoca, ¿no? Digamos, se siente sentida con esa falla, con ese fallecimiento, con ese vacío que deja la persona que falleció, que se fue. Y también al mismo tiempo, pues despierta el interés económico de los miembros de la familia que están llamados a ver qué dejó ese señor y cómo es que nos vamos a distribuir la cosa, ¿cierto? Y dicho así, parece como, están esperando que se muera, ¿no? Pero es que hay una realidad y hay una situación, ¿no? Si la familia no es la primera que va a buscar los bienes del señor, van a venir unos extraños y van a tomar posesión de esos bienes y pues no es la idea. Bien. También hay un interés de la sociedad, lógicamente. Nosotros sabemos que la casa que está en la esquina del Palo de Mango, por ejemplo, es de Pedro Pérez. Cuando que la sociedad dice, falleció Pedro Pérez, me interesa saber, al Estado le interesa saber a nombre de quién va a quedar la casa de Mango, para ver a quién le voy a cobrar a partir de ahora los intereses. De pronto si tenía un crédito para ver si ese crédito se acabó, qué pasó, quién me lo va a pagar, si se va a hacer valer un seguro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí la sociedad también va a tener pues ese interés que llamamos, ¿no? Entonces en toda sucesión confluyen esos intereses, interés causante, interés de la familia e interés de la sociedad. Ok, ahorita doy el uso de la palabra a las personas que me están levantando la mano. En resumen, tenemos que el derecho sucesoral es en esencia, técnicamente hablando, un modo de adquirir el dominio. ¿El dominio de qué? De las cosas que dejó o del patrimonio que dejó una persona que se llama causante. Ese causante es una persona que era capaz, tenía un patrimonio y que falleció. Ahora vemos un poco eso. Entonces, de allí vamos a tener o vamos a sacar que toda sucesión, y ojo con lo que voy a decir, toda sucesión tiene un causante, un causaviente o asignatario, un patrimonio y una relación jurídica entre el causante y el heredero asignatario. Bien, ahora sí, preguntas, dudas o inquietudes. Por acá tengo una mano levantada que es la de Yeris. Coméntame, Yeris. Profe, usted comentaba ahorita de que cuando la persona muere, si no está los hijos, está la mujer, si no está dado caso de que la persona esté sola, ¿qué pasa con los bienes de esa persona? Miren, o sea, no tuvo hijos, no se casó. Me gusta acercarme mucho porque hoy, como les digo, estoy haciendo un paneo general y por eso en los elementos de la sucesión, que es donde estamos, yo pongo que son elementos de toda sucesión. El causante, el causaviente, el patrimonio y la relación jurídica entre el causante y el asignatario. Y la pregunta que nos hace Jerry es, bueno, pero si a simple vista de pronto era una persona que nunca le conocí, ni esposa, ni papá, ni mamá, ni hijo, ni tío, ni hermano, ni nadie. La loca de los gatos. En ese caso, pues, la norma, y lo vamos a ver en su momento, dice, bueno, si no hay ningún pariente cercano, no hay sobrinos, no hay ningún pariente, va al Estado a reclamar. Entonces ustedes van a darse cuenta que el último orden sucesoral, el quinto orden sucesoral es el ICBF. Antes era el fisco, ahora tenemos al ICBF. Entonces el ICBF va y reclama la herencia de ese señor. María Alejandra, cuéntanos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta. El tema de los
de la sucesión para parejas del mismo sexo opera igual que para la familia, ¿cómo sería? Tradicional. Mire, María Alejandra, buena pregunta. Cuando hablamos y ahorita voy a estar haciendo alusión a eso, y quiero dejarlo claro desde ya. La pregunta me parece pertinente porque casi siempre en mis clases, sobre todo en familia y en esta clase, tengo que hacer la misma precisión. Desafortunadamente, todavía hoy nos toca hacer esta precisión que voy a hacer, porque nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina y más que todo nuestra idiosincrasia no está preparada para entender esto. Entonces, lo ideal es pues que ustedes entiendan y digan, no hay ninguna distinción entre pareja del mismo sexo, una familia que nació de una pareja homosexual, dos hombres, dos mujeres, tienen los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, con las limitaciones que tengan, porque de pronto biológicamente dos personas del mismo sexo no pueden procrear, pero pueden adoptar. Y entonces a mí no me pueden decir que si la familia está permitido con una pareja del mismo sexo tenga una familia, mucho más va a ocurrir acá, ¿no? Y acá y aquí, ahora que hace la alusión María Alejandra, pues la respuesta es pues claro. Cuando hablemos de órdenes sucesorales, cuando hablemos de porción conyugal, cuando hablemos de los derechos que tiene el cónyuge, compañero permanente, va a ser lo mismo en materia de cónyuge, compañero permanente, si es heterosexual o homosexual. Hay unas distinciones legales entre cónyuge y compañero permanente, pero eso no discrimina sino en la forma de creación de la familia. Me explico. No es lo mismo si yo soy cónyuge, si yo soy compañero permanente. Y eso, y también puede ocurrir que yo tengo una institución cónyuge y tengo una institución compañero permanente. Y de hecho el proyecto de aula tratamos un poco ese tema de cómo cónyuge, tengo un divorcio, tengo un matrimonio no divorciado con un compañero permanente, ¿no? Separado de hecho, unión marital de hecho vigente con todas las normas que ustedes quieran. Bien. Los efectos personales de la unión marital de hecho se extienden a la sucesión, sean heterosexuales o homosexuales. Y hoy en día la discusión, María Alejandra, ahora que tocas ese punto, la tenemos es en lo que los que de pronto vieron familia conmigo el semestre pasado, se conoce como la familia de crianza. Y entonces yo en unos artículos que escribí para la revista de la Universidad de Cartagena planteaba lo siguiente: un hijo de crianza puede heredar a su padre biológico y a su padre de crianza. Todavía hoy no sabemos la respuesta. Yo pienso que sí lo puede hacer. Y los derechos van a ser proporcionales y van a estar tasados por el juez. Pero estaríamos frente a una situación bien compleja, ¿no? Porque voy a recibir doble herencia. ¿Y doble herencia de quién? De mis dos papás. ¿Es justo? Pareciera que sí. Pero si yo no estoy en el seno de la familia biológica, sino que estoy en el seno de una familia de crianza, mi papá de pronto ni me conoció nunca, me ha criado siempre, es mi padre de crianza. ¿Qué voy a yo ir a buscar a la sucesión de un padre biológico? Y ahí son cuestiones morales, éticas, que se meten en una serie de situaciones que uno puede, digamos, de alguna manera debatirlos y nos podemos quedar aquí toda la noche debatiendo si tiene derecho, si no tiene derecho, si va, si no va, y etc. Pero que a la final uno va a terminar entendiendo lo siguiente: si es que las relaciones familiares son dinámicas y en materia sucesoral mucho más. ¿Por qué? Porque, como les voy a explicar ahorita, aquí lo que interesa es, miren,
es billullo. Y la plata, lo patrimonial, lo económico, tiene todos los amigos del mundo. Y entonces por ahí hay un dicho que dice que todo muerto es bueno. ¿Pero por qué? Porque pues, si más si el muerto deja plata, si el muerto no deja nada, créanme que la familia feliz va en tierra y no pasa nada. Pero yo a través de mi ejercicio profesional he visto familias, hermanos, que en un despacho judicial se dan puño por una asignación, por una diferencia. Que un hermano dice que el papá le debía 20 millones de pesos. Entonces yo quiero que me paguen de la sucesión los 20 millones de pesos. Y no, pues mi papá no te debía plata porque esa plata de la... y se forma el alboroto y se acaba la familia. Entonces, claro, uno entiende eso y uno termina diciendo, sí, son relaciones familiares y ahí estamos todos. Sea homosexual, sea heterosexual, sea de crianza, sea lo que usted quiera, esto tiene un interés familiar muy, muy arraigado. Y tiene un interés económico muy arraigado. Entonces, sí, la respuesta a la que me hacía María Alejandra, y perdonen que me haya extendido, de pronto me haya salido un poco del contexto, pero quería hacerles esta precisión porque desafortunadamente, como les decía, lo ideal es que yo no tenga que hacer esta precisión, que la misma norma o que ustedes en sus conciencias digan, siempre que hablemos de derechos, de que estén relacionados con familia, sea homosexual, sea heterosexual, estamos en derechos iguales, equiparados. Desafortunadamente todavía nos queda un trabajo por delante. Y puede que yo sea el más católico del mundo, sea pastor cristiano, sea el papa, sea la religión que usted quiera, sea el homofóbico más grande del mundo, si ustedes quieren. Pero desde mi esfera profesional, y eso también se los aconsejo desde ahora, distinguir esfera personal y esfera profesional. Porque uno como profesional del derecho, uno tiene que decir, hombre, yo puedo no estar muy de acuerdo con esto. A mí me parece abominable. Ojo, que no estoy diciendo que a mí me parezca abominable, sino que uno puede decirlo. A mí me parece abominable el matrimonio de parejas del mismo sexo. Sí, pero usted es abogado. Y desde el punto de vista jurídico, eso está permitido. Entonces usted, como abogado, le toca entenderlo, aceptarlo y plantearlo. Entonces, si usted es juez de la República, no puede decirle a un par de muchachas, por muy pastor cristiano, padre católico, lo que usted quiera, no las voy a casar porque Dios hizo al hombre y a la mujer. Punto. Es un funcionario público, usted es abogado. Usted en su intimidad puede hacer lo que usted quiere y rece 20 Padres Nuestros o vaya y pídale perdón a Dios, lo que usted quiera. Pero como abogado entienda que la ley, la jurisprudencia, le ha equiparado derechos. Les ha dado los mismos derechos y desde ese punto de vista usted tiene que respetar eso. Hay muchas leyes con las que uno no está de acuerdo y igualito las tiene que cumplir. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con pagar red de fuente. O yo no estoy de acuerdo con pagar IVA porque me parece que esa plata se la roban los políticos. Poniendo un ejemplo, simplemente. Y por eso igualito en el supermercado se lo cobran. Vaya a comprar cualquier cosa, IVA. ¿Y usted qué dice? No, porque mi religión me lo prohíbe. Yo no estoy de acuerdo. Mi tendencia política de izquierda me prohíbe que me paguen que cobrar IVA. Tú lo tienes que pagar. Si no, no compres nada. Entonces, si ustedes no entienden eso, mejor no sean abogados. Y perdónenme que se los diga de esa manera, pero es una visión constructivista, constitucionalista que tenemos que ir adoptando. Y es un consejo hasta profesional. Usted tiene una sucesión y resulta que en la sucesión
el heredero es el compañero permanente de una pareja homosexual y todo usted dice, no, yo soy católico. Gánese su plata, papito. Persínese, vaya, haga su Padre Nuestro, lo que usted quiera, pero gánese su plata. En eso estamos. Y por lo menos el penalista que le toca defender al asesino, al que sea, me tocó bailar con la fea y eso nos toca a los abogados. ¿Cierto? Me toca como abogado defender al hijo de puta este que cogió, violó a la peladita, mató a la mamá, mató... Ay, hijo de puta, este mal parido. Y uno como abogado dice, estoy que te meto preso yo, pero ajá, mi función es defenderlo. ¿Qué hago? Y ay, señor juez, mi cliente es la mansa paloma más grande del mundo. Es su función. Aquí se metió a estudiar Derecho entonces. Igualito acá. Tiene una relación familiar, una pareja homosexual, entonces, no, mi religión me prohíbe meter. Bueno, yo respeto en esto sí, yo en política y todas estas cosas trato de no meterme mucho porque sé que hay un grupo heterogéneo y uno trata de respetar pues lo que sienta cada quien. Yo respeto mucho al abogado que diga, no trato, no tengo clientes homosexuales. Me parece una tontería, pero bueno, ya usted verá de qué vive. Iris. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué sucede cuando el causante no, por ejemplo, tiene un hijo extramatrimonial, pero nunca lo registró y tampoco lo incluyó en el testamento? Bueno, Iris, esa pregunta está como para el final de todo el semestre. Oh. Cuando terminemos de ver todo el semestre, usted va a tener la capacidad de decirme qué pasa en ese caso. Le anticipo y de pronto recordando un poco las clases de Derecho de Familia, usted se acordará que hay un proceso que se llama filiación natural o de investigación de la paternidad. Si el señor no reconoció al hijo, la madre o la persona interesada tendrá que iniciar un proceso de investigación de la paternidad para que el señor fallecido sea declarado padre y a partir de esa declaración de paternidad, pues entrar a reclamar los derechos a los que hubiera tenido derechos dentro de la sucesión. ¿Bien? Pero le aseguro que cuando termine el semestre va a estar en mucha más capacidad y me va a decir, profe, y si ya repartieron la herencia, entonces hay una acción que se llama acción de petición de herencia, ¿cierto? Que tiene el heredero preterido o el heredero al que no incluyeron para pedirle a los que se repartieron la herencia sin tenerme en cuenta que venga para acá, vamos a volver a repartir, ¿cierto? Profe, si se la acabaron. Cuando veamos todo, cuando lleguemos allá. Excelente pregunta, señor David. Pero les adelanto, la acción de petición de herencia tiene unas características bien importantes y si se la acabaron, puede, depende del caso, que les toque responder a los herederos que se repartieron devolverles de su propio patrimonio. Pero eso lo vemos con detalle cuando lleguemos allá. Apenas estamos aprendiendo a gatear. Vamos a llegar allá al proceso de sucesión y todo, ¿cierto? Bien. Viendo entonces los elementos en concreto de la sucesión, tenemos que detenernos en cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién es el causante? El causante siempre va a ser una persona natural. Ojo con eso. Siempre va a ser una persona natural. Nunca van a encontrar sucesión de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque estas personas jurídicas tienen pues un régimen especial, ¿cierto? Y es que ellas se disuelven y se liquidan de acuerdo a las normas comerciales o civiles, de acuerdo al tipo societario que tengan, ¿ya? Y ahí sí va a depender si es una sociedad de economía mixta, si es una sociedad anónima, si es una sociedad limitada, comandita simple, etcétera, etcétera, etcétera. Allá eso lo vieron ustedes en comercial. Acá siempre va a haber una persona natural que falleció. Y ustedes saben que en Colombia, acuérdense de sus clases de personas, una persona natural empieza a existir cuando
Cuando nace vivo, artículo 90 del Código Civil. ¿Nació qué? Nació vivo. El doctor Enrique de Valencia lo dice más poético. Él dice algo así como que cuando respira la primera bocanada de aire, algo así. Sí, es que la escuela sabiniana de derecho romano decía, estaban los sabinianos y los proculeyanos. ¿Se acuerdan de esa situación? Y la escuela proculeyana decía, la separación completa de la madre. Entonces, para los proculeyanos nacía o existía la persona a partir de qué? Del corte del cordón umbilical. Para los sabinianos decía, no es necesario la separación completa de la madre, es que se haya salido del vientre de la madre y que haya nacido vivo. Y nacer vivo en aquella época sabiniana era respirar, ¿cierto? No tenían los elementos tecnológicos que tenemos hoy, decir, nació vivo, le vamos a tomar los signos vitales, nada. Los sabinianos decían, respiró. Bien. Y así en toda una serie de pruebas, si de pronto el niño, el feto había fallecido a los 10, 15 minutos, cogían el pulmoncito y lo metían en un tarrito de agua a ver si tenía aire. Si se hundía, no había respirado. Si flotaba, era que había respirado y había tenido derechos. Y ojo que eso era fundamental, ¿no? Porque fíjense ustedes que ese niñito pudo haber dado derechos o pudo haber tenido derechos. En los 15 minutos que nació, que existió, puede que haya tenido derecho a alguna donación que le hayan hecho por efecto de su nacimiento. Que una cláusula testamentaria de su abuelo dijera, si nació mi primer nieto, ay, ¿quién iba a reclamar la plata del niñito? Pues la mamá. ¿Cierto? Entonces, fíjense que no es cualquier cosita, o sea, nació vivo. Ajá, pero nació vivo y eso qué pasa si se murió a los 15, 20 minutos, no importa, puede ser, es un caso hipotético, ¿no? Yo no he visto ninguno, pero teóricamente, doctrinariamente uno puede pensar lo siguiente, ajá, pero si ese niño, el hecho de haber nacido vivo, ya generó efecto su vida. Y yo me imagino pues que ustedes con el doctor Valencia habrán visto cualquier cantidad de ejemplos porque él es además muy didáctico con este tema y él lo trata sabroso, como decimos nosotros acá. Entonces, pues allí les aconsejo pues que tengamos en cuenta esto. Entonces, ¿quién es el causante? Una persona natural que nació vivo, existió legalmente y murió. Entonces, la muerte de una persona natural puede ser real o biológica, que se define como la cesación completa de sus funciones vitales, cesó su respiración, cesó su sistema nervioso, cesó su sistema cardíaco, ¿cierto? Falleció, todas sus funciones vitales se suspendieron. O ahí ustedes saben que Colombia tiene o acoge la teoría de la muerte presunta, que es una persona que, de acuerdo al artículo 90, 94, por allá del Código Civil, desapareció 2 años, no sabemos dónde está Juan. Se murió Juan, no sabemos si se fue para otro país, qué pasó, no tenemos noticias de Juan y hacemos un proceso de declaratoria de muerte presunta, lo emplazamos 20 veces, no, mentira, son 4 emplazamientos y vemos si Juan aparece. Si no aparece, el juez declara la muerte presunta. ¿Se reaparece Juan? Que es la pregunta que siempre hacen cuando uno está dando personas. Profe, si Juan aparece a los 5 años, hay que hacer el proceso de reaparecimiento que también está previsto por el Código Civil. Profe, si se le gastaron toda la plata a Juan, lo que quedó, ¿quién lo manda a irse por 5 años sin que nadie supiera de él? Se le devuelven los bienes que hayan quedado en su cabeza, ¿cierto? Eso, estoy segurísimo que lo vieron con el doctor Valencia. Los que vieron con el doctor Valencia o con cualquier profesor que hayan tenido de familia, porque es un tema que uno se detiene mucho. Bien.
Las personas jurídicas, ya les dije, no son tenidas en cuenta. ¿Cómo probamos? Ojo, que lo que estaba pendiente de explicarles, no había dicho era, siempre registro civil de defunción. Entonces, toda sucesión desde hoy se abre con o necesito probar la muerte, ¿con qué? Con un registro civil de defunción. En Colombia hay tarifa legal para probar la vida y la muerte. ¿Usted prueba la vida con qué? Con el certificado de nacido, el registro civil de nacimiento. Registro civil de nacimiento. Y prueba la muerte con qué? Con el registro civil de defunción. Eso es tarifa legal. Profe, y si le llevo al juez de la sucesión en la historia clínica donde claramente dice que falleció, le llevo un certificado de la funeraria, no sirve. Tiene que llevar su registro civil de defunción, punto. Profe, pero en la historia clínica sale que está muerto y la causa no importa. La ley dice que usted tiene que llevar ¿qué? Certificado, registro civil de defunción. Ahora, ¿quién es el asignatario? Es la persona que queda, ¿cierto? Y el asignatario es la persona que se beneficia de la asignación testamentaria. Pero hay quien me ayuda con la lectura del artículo 110 del Código Civil. ¿Quién lo tiene por ahí? Los esponsales, profe. No, 1010, perdón, 1010, disculpe. Asignaciones por causa de muerte. Eso. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones significa en este libro las asignaciones por causa de muerte ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a quien se le hace, a quien se le hace la asignación. Ya, hasta ahí. Entonces tenemos que el asignatario es esencialmente ¿quién? La persona que va a ir a reclamar la herencia. La persona a la que la ley o el testamento le asignó una parte de ese patrimonio que dejó el causante. Ya saben quién es el causante. Título de información. El causante tiene distintos nombres, ¿no? A veces le decimos de cuyos, a veces le decimos el fallecido, el causante, causaviente, etcétera, etcétera. Siempre que se habla de muerto, ahí es el causante, ¿cierto? El de cuyos. Yo uso mucho la palabra de cuyos o el causaviente. Son sinónimos. Entonces, la persona a la que de cuyos el causante le dejó sus bienes. La persona que va a ir a qué? A reemplazarlo. ¿En qué? En sus derechos y obligaciones. En sus derechos y obligaciones. Y eso que el llamamiento ese se llama vocación hereditaria. Anótenlo, por favor. Vocación hereditaria es la facultad que tiene una persona de aceptar o repudiar una herencia. O si lo quieren más claro, de aceptar o repudiar una asignación sucesoral. Bien. Entonces, asignación es esa porción de patrimonio, la porción de bienes que voy yo a reclamar. Asignatario es la persona que está llamada a reclamar, ¿cierto?
Y la norma nos dice que hay dos tipos de asignatarios. Hay unos asignatarios a título universal y hay unos asignatarios a título singular. ¿Cierto? Iris y Yeris, ahorita les doy la palabra. Entonces, los asignatarios a título universal son aquellos que, según el artículo 1011, están llamados a reclamar su derecho de forma proindivisa, una parte general de la herencia, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a quedar con la mitad de la herencia. Me asignaron la cuarta parte de mejoras. Me asignaron la quinta parte de la herencia. Me tocó la tercera parte de la herencia, pues somos 3 hermanos. Entonces es llamado a heredar a título universal, porque no tiene un cuerpo cierto, sino una parte general de la herencia. Y a esa persona se le conoce como heredero. Entonces, a título universal, ¿quién reclama? El heredero. A título singular, es una persona que está llamada a recibir un cuerpo cierto, una determinada porción, y esa persona se llama legatario. Siempre el legatario va a estar necesariamente dentro de una sucesión donde haya un testamento. Donde haya un testamento. Entonces, en el testamento le dejo a mi hijo Pedro el carro Mercedes-Benz que tengo de 1827, el clásico. Eso es un cuerpo cierto. Se lo dejé de mi libre albedrío, de mi libre disposición, y eso es un legado. Entonces, mi hijo va a recibir como heredero lo que le corresponde por hijo, su legítima rigurosa, su porción que le toca por ley, pero además va a recibir un legado. Entonces va a ser heredero a título singular respecto de lo que le toca recibir como hijo, y heredero a título singular, legatario, de respecto de qué, del carro que le dejé en el testamento. ¿Entendido eso por ahí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Jerry, Sí, profe, sí, el causante me deja a mí como asignataria en una herencia, pero son más las deudas que lo que me va a dejar. Yo puedo hacer uso de la vocación hereditaria, o sea, rechazar. Claro, claro que puede, y vamos a tomarnos mucho tiempo en ver cómo puede rechazar y qué rechaza y cómo lo rechaza. Claro que sí. Pero las deudas se heredan también. Ahora ya voy a hablar de eso, Jerry. Ok. Ojo con lo que voy a decir. El heredero, o sea, la persona llamada a recoger una parte indivisible de su herencia, es por esencia el continuador o el verdadero sucesor, la persona que va a reemplazar al causante. Ese heredero va a tener una connotación de que va a responder por el patrimonio. Voy a dejarlo hasta allí. Y desde esa perspectiva va a responder por obligaciones. Cuando digo obligaciones son derechos personales y por los activos que tenga la herencia. No ocurre lo mismo con el legatario. El legatario solo responde por su asignación. Que el carro que me dejó debe, por poner un ejemplo, 5 millones de pesos en impuestos. Yo pago los impuestos. A usted le toca pagar los impuestos. Bien. Veamos ahora para aclarar un poco la duda de Yeris y aclarar o profundizar en este último punto del asignatario, el otro elemento que es el patrimonio.
Miren que ya vimos el causante, el causante o asignatario, el patrimonio. Vamos a ver ahora. El patrimonio es por esencia el objeto de la sucesión de la causa, de la sucesión por causa de muerte. Se compone de qué? De los bienes que dejó el muerto. Que también se dice bienes relictos. Fíjense esa palabrita porque también se usa mucho. Bienes relictos. Los bienes relictos son ¿Tienes que, profesor? relictos. Ahí está la palabra escrita en la diapositiva. Son esos bienes que forman una gran bolsa y que forman el patrimonio de una persona que falleció. En esencia, acuérdense también de sus clases de personas. Hoy estamos recordando al doctor Valencia. De pronto los que habrán visto personas conmigo me estarán recordando a mí. El patrimonio es un atributo de la personalidad jurídica. ¿Cierto? Un atributo de la personalidad, como el nombre, como el apellido, como el estado civil. Patrimonio lo tiene toda persona. Por el hecho de ser persona, usted tiene patrimonio. Sí. Y ese patrimonio es la situación jurídica que usted tiene o la capacidad jurídica que usted tiene ¿para qué? Para adquirir derechos y obligaciones de carácter económico. Y entonces, más allá de que usted tenga efectivamente muchos bienes o muchas deudas, por ejemplo, el loco que pasa por aquí por la esquina o el loco que anda deambulando que tiene los zapatos, la camisa o anda en cuero, no tiene nada, por lo menos tiene la capacidad de decir, me encontré este palito aquí, es mío. ¿Cierto? Entonces su patrimonio va a ser ese palito. Su patrimonio va a ser la camisita que tiene ya toda bajada, de pronto viejita, los zapatos, lo que sea. Un niño menor de edad, pues podríamos decir, ¿tiene patrimonio? Sí tiene patrimonio, pero va a tener que, acuérdense de sus clases de personas, tiene capacidad de goce. Entonces, tiene patrimonio, pero no puede disponer de sus bienes, porque necesita la capacidad legal que se adquiera a los 18 años o con la emancipación. Pregunta de examen de personas y de familia, creo que también veíamos algo de la emancipación. Tiene bienes, tiene su peculio, personal o privado, menor de edad, pero usted tiene capacidad de gozo. Usted no puede ir a firmar un contrato de laboral que le paguen directamente. Usted necesita la representación de sus padres. Bien. Todo patrimonio, y ojo con lo que estoy diciendo, todo patrimonio, sea el del loco, sea el del niñito, sea el de Adilalule, sea el de Sarmiento Angulo, todo patrimonio está compuesto por dos partes, activos y pasivos. ¿Cierto? Profe, que no tiene deudas, tiene activos 100, pasivos 0, pero todos tienen esa doble connotación. ¿Cierto? Y en todo patrimonio usted tiene que hacer la relación de los activos, que son los bienes materiales e inmateriales, de los que está compuesto la masa o el patrimonio, y los pasivos, que son las deudas o deducciones obligatorias que se hacen por ley. Entonces tenemos bienes materiales, todos sus bienes, la casa, el carro, la finca, el celular, los zapatos, el CDT, la cuenta de banco, lo que usted quiera. Bienes materiales. Y tengo bienes inmateriales. Los derechos de autor, las patentes, ¿cierto? Y ustedes ven que, por ejemplo, en la sucesión de Diomedes, que todavía no se ha terminado, están peleando son derechos inmateriales. Los derechos de autor de Diomedes, y ahí está ahí cometido que no sabe a quién pagarle. ¿Cierto?
Ojo con cómo se compone el patrimonio. Y esto es pregunta de examen. Por activos y pasivos. Los activos a su vez están compuestos por bienes materiales e inmateriales. Materiales, los bienes corporales de carácter económico que pueden ser avaluados en dinero, y los bienes inmateriales que son los derechos de autor o patentes o derechos industriales. Tengo un know-how. ¿Se acuerdan de qué es el know-how en comercial? Tengo un goodwill. Es buen nombre. El goodwill es un buen nombre. El know-how es el secreto industrial. ¿Cómo hago para que las hamburguesas de McDonald's salgan en menos de 2 minutos? Secreto industrial. La salsa secreta. Secreto industrial. Ese know-how es avaluado y se vende. Y cuando usted franquicia, te vende ¿qué? Un derecho inmaterial, que es el know-how. Y cuando usted va a la sucesión de dueño de McDonald's, ¿cuánto vale el know-how de McDonald's? Un montón de dinero. Secreto industrial de la fórmula de la Coca-Cola, un montón de dinero. Pero hay know-how más suaves, ¿no? Hay know-how de Crejan Waffle, know-how del restaurante de la esquina, de mi empresa. Know-how en inglés es cómo se hace. Y eso en derecho comercial. Hoy en día yo creo que son junto a Google los derechos inmateriales de mayor valor. Porque sí, tenemos derechos de autor, pero no todos los que se mueren son artistas. Bien, y las deudas las deudas son derechos personales, ¿no? Obligaciones que adquiere el deudor, que adquiere la persona que falleció. Entonces, mi deuda de banco, la hipoteca, la prenda, las deducciones obligatorias por ley, le debía 3 décadas a la DIAN de impuestos. ¿Bien? Todo el patrimonio, y acá voy con la pregunta que me hacía ayer y ahorita, deudas y bienes entran a formar parte de esa gran masa que se conoce como patrimonio herencial. Los bienes relictos, o como si ustedes quieren simplificarlo, la herencia. El asignatario heredero va por la herencia. Y cuando va por la herencia, a título universal, va por activos y por pasivos. Y entonces Jerry me preguntaba ahorita, profe, y si mi papá o mi tío, la persona que se murió, que me dejó una herencia, a la que yo voy a ir, dejó solo deudas. Si dejó solo deudas, ¿qué van a hacer en la sucesión? Repartirse las deudas. Muy seguramente todos los que tienen vocación hereditaria van a decir repudio de la herencia. Y punto, se acabó ahí. Profe, y cuando se repudian los pasivos, ¿quién los asume entonces o definitivamente ya es dinero perdido? No, porque es que, o sea, se supone que si usted acepta, y eso lo vamos a ver en el derecho de adopción, si usted acepta la herencia, te asume pasivos y activos como vengan, ¿no? Si usted repudia la herencia, usted no tiene ni activos ni pasivos. Por eso, pero si yo repudio la herencia, independientemente de todo, ¿qué pasa con los pasivos? Cuando veamos el derecho de adopción, vamos a estar viendo que esos pasivos se pagan con los activos. Si no alcanzó el activo, se reparte entre los bienes y punto. Si no le alcanzó la casa que dejó para pagar las deudas, simplemente se reparte entre los herederos y hasta donde llovió hubo barro. Se reparte proporcional los activos con las deudas. Si no alcanzó, te malas. ¿Cierto? Bien, continuemos.
¿No fue una pregunta? Perdón, es que había interrumpido aquí, se me fue el internet, no sé qué pasó, me quedé ahí. David, cuéntame. Bueno, pregunto, tengo entendido que estas sucesiones pues tienen que pasar por medio de una publicación por edicto. La pregunta va encaminada en que si después de la repartición sale una deuda, se puede cobrar. Voy a hacer la misma anotación que le hice a Iris. Eso que me está preguntando hace parte del último tema que vamos a ver, que es proceso sucesoral. Sí, y allá vamos a ver qué pasa cuando de pronto salió una deuda después de que ya repartieron. Salió un bien, porque de pronto a los herederos se les olvidó incluir un bien. Allá el lote que tenía mi papá en Villanueva y nunca nos acordamos que existía ese lote. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? No nos adelantemos, les pido favor, porque si no entienden lo básico, que es lo que estamos viendo hoy, mucho menos vamos a ir adelantando. Ahora, no son que, toda sucesión no tiene proceso judicial. Y ahorita vamos a ver y aclarar ese punto porque me parece fundamental que lo entendamos. Hasta ahora, sobre causante, asignatario o patrimonio, que son los elementos esenciales de la sucesión, preguntas, dudas o inquietudes. Bien, continuemos. Hay un cuarto elemento que es la relación jurídica que existe entre el causante y el asignatario. Es decir, la llamada vocación hereditaria, ¿cierto? Esa relación jurídica está dada por la ley o por el testamento. Y ya leímos acá el artículo 1010 que nos habla de esa relación jurídica. Vamos con las características de la sucesión. Ya hasta acá tenemos ya una capacidad para entender cuáles son las características de toda sucesión. Entonces vamos a decir, primero, es un hecho jurídico, no es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el acto jurídico implica la emisión de la voluntad de ciertas partes, de los contratantes, ¿no? El hecho jurídico es la muerte, y con toda muerte hay sucesión. Y ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué la sucesión es un hecho jurídico? Porque con la muerte se da la apertura de la sucesión. Y ahorita explico un poco mejor eso, ¿cierto? Otra característica que nos trae la doctrina, en específico el doctor Pianeta, creo que es quien tomé esta diapositiva, recae sobre el patrimonio del causante. Siempre la sucesión recae sobre un patrimonio. Y en ese sentido, o la otra característica que vamos a encontrar es que es un fenómeno de interés económico y social. ¿Por qué? Porque nos interesa repartir la plata del causante. Y hay autores como Fabio López Blanco que cuando habla del derecho de sucesión dice, lastimosamente, vamos a los procesos de sucesión es cuando hay plata. Usted nunca ve un proceso de sucesión nada más para repartir, digamos, los enseres del hogar. Se los reparten ahí los hijos, los que quedaron, ¿cierto? Pero no hay un proceso de sucesión hace eso. ¿Hay sucesión? Hay sucesión. ¿Hay proceso de sucesión? No necesariamente. Entonces, ojo con eso. Se basa también, otra característica que nos trae el doctor Lafon, en una organización familiar. ¿Por qué? Porque los primeros llamados a recibir esa herencia son los familiares, hijos, descendientes en general, nietos, bisnietos, tataranietos, Santa Claus, hermanos, abuelos, primos, todo, ¿cierto?
implica una continuidad entre el decuyus y el sucesor. O sea, lo que estamos buscando es que haya continuidad en las relaciones jurídicas patrimoniales sobre los bienes que están en cabeza del deudor. ¿Cierto? Entonces implica que el decuyus va a ser ahora reemplazado por el sucesor, por el heredero. Bien, ahora el dueño de esta casa soy yo. Antes era mi papá, ahora soy yo. Yo me encargo de todo lo de esta casa. A mí me cobran los impuestos, a mí me pagan los arriendos, a mí me pagan lo que sea. Me puedo venir a vivir aquí, lo que ustedes quieran. Es adquisición derivativa y de efecto traslaticio y es de título gratuito. Y esto de que es derivativa y a título traslaticio es una característica que nos la da por el modo de adquirir el dominio, ¿no? Derivativa porque tuvo un dueño anterior y de efecto traslaticio porque traslada la propiedad. Bien, y es a título gratuito porque definitivamente vamos a entender que el heredero no paga nada para ser heredero. Es heredero simplemente porque está en un testamento o porque la ley dice usted está llamado a heredar. Entendamos entonces que hay unos derechos que no son transmisibles por causa de muerte. Yo, causante, tenía en mi cabeza unos derechos que no son transmisibles por causa de muerte. ¿Cuáles son esos derechos? Hombre, las relaciones contractuales intransmisibles. Por ejemplo, yo soy abogado, me muero, mi hijo, mi hija no puede llegar al proceso y decir, no, mi papá era el abogado de aquí, ahora yo la vengo a reemplazar. ¿Por qué? Porque el contrato de mandato que hay entre una persona y un abogado llamado poder es que intuito persona, ¿cierto? Yo quería contratar a César Tirado, yo no quería contratar al hijo de César Tirado. La doctrina nos ha dado nueve casos, pero en general lo que ustedes tienen que entender que son derechos intuito persona, personalísimos. Contrato al pintor Botero. Se murió Botero a la mitad de la pintura, sí. Viene el hijo de Botero que pinta mejor que Botero, sí, pero yo quería a Botero. No es que tú vienes a reemplazar la relación contractual. Entonces ahí tienen un listado, ¿cierto? El derecho de usufructo, el derecho de uso y habitación, la petición de alimentos, yo tengo que pedirle alimentos a mi papá, no a nadie más, ¿no? Si yo falto, que se lo reclaman a mi abuelo, pero no es que yo le heredé eso a mi abuelo, no le transmito eso, sino porque la ley dice que al abuelo también le pueden pedir alimentos, en casos excepcionalísimos. ¿Bien? El fideicomiso es un contrato que es intuito persona siempre. Las donaciones, la revocación de una donación, el estatus de socio. Yo me muero y a mí no me reemplazan los demás socios, ni me reemplazan mi hijo como socio. Y allí hay que hacer una situación, ¿no? Yo me muero y lo que yo heredo o lo que voy a meter en la herencia son mis acciones. Pero es que si el que se murió era socio gerente y entonces al hijo le toca ahora ser gerente. No, papito, usted heredó las acciones que tenía su papá, pero no heredó la calidad de gerente. No existe en Colombia. El mandato o el comodato son también negocios intuito persona personalísimos. Ya hablamos un poco de la relación jurídica entre el heredero y el causante, entonces ahí veníamos diciendo pues que debe existir el vínculo, demostrarse ¿con qué? Con las pruebas documentales que son esencialmente
registro civil de nacimiento, registro civil de defunción. Profe, yo soy hermano, usted tiene que llevar 3 registros civiles de nacimiento, el suyo, el de muerto y el de su papá. ¿Para qué? Para verificar tronco común. Eso lo vimos en persona, o estoy seguro que lo vieron en bienes. ¿Qué es un tronco común en parentesco? ¿Quién se acuerda? El tronco común, acuérdense, Darinel, ya te doy el uso de la palabra. El tronco común, acuérdense que es de esa ramificación. Padre, abuelo, ¿de dónde ven? Yo quiero demostrar que yo soy hermano de Pedro. Tengo que llevar registro civil de matrimonio de mis papás, si lo tienen, pero esencialmente registro civil de nacimiento mío y registro civil de nacimiento de muertos. ¿Y qué estoy acreditando ahí? Aquí me tiene que aparecer padre Pedro Pérez y acá tiene que aparecer padre Pedro Pérez. Son la misma persona, tienen el mismo tronco común. ¿Cierto? Ya esos vínculos comunes. O debo acreditarlo a través de la vida, de la comunidad de vida. Yo voy a heredar porque soy cónyuge. Registro civil de matrimonio. O la prueba de la unión marital de hecho. Yo voy a heredar porque soy legado. Yo era el mejor amigo y me dejaron el Porsche modelo 74, clásico. Ah, bueno, lleve su testamento y que usted es. ¿Cierto? Esta relación es la vocación hereditaria propiamente dicha. Bien, aclarando, una relación es la que tiene el causante con el heredero y otra muy distinta la que tiene el heredero con la sucesión, y eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, que hablemos de la herencia como derecho real, porque yo como heredero tengo una relación respecto a mi sucesión, ¿no? Esos bienes que dejó mi papá, que dejó mi abuelo, ¿cómo es que eso opera? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Darinel, tenía la mano levantada hace ratico. Profe, yo tengo una pregunta ahorita que usted está hablando sobre las características. Bueno, si en caso tal de que una persona fallece y no se hace la sucesión entre la familia, ya sea porque no se pudieron poner de acuerdo o porque, bueno, no, o sea, no se hizo como tal, hay un término en el que uno puede acudir para hacer la sucesión un tiempo o en cualquier momento se puede hacer, así la persona haya muerto hace 15 años. Mire, la persona pudo haber muerto hace 100 años. Lo único que, como lo vamos a ver, es los bienes que estén en cabeza del causante son susceptibles de prescribirse, ¿no? Pues son bienes que están ahí en el mundo jurídico todavía. Entonces, ¿cuál es el término para abrir una sucesión? No hay. Yo puedo ir y abrir la sucesión de mi tataranieto, de mi tatarabuelo. Y de hecho hay casos en Colombia de gente que ha abierto sucesiones, de gente que falleció hace en los años 40, por poner un ejemplo, hace 80 años, para reclamar derechos patrimoniales derivados de células reales sobre sus suelos. Un ejemplo de un caso famoso que es de Calendario con Dueño, los que quieran revisarlo, ahí han abierto cualquier cantidad de sucesiones de Candelaria con Dueño, de gente que va a reclamar que en su suelo, y eso es imprescriptible, nadie lo puede prescribir, y ellos son dueños de eso porque sus abuelos tenían derecho sobre eso. ¿Por qué? Por una célula real. Lo acreditan, tienen todos sus papeles, eso está súper organizado allá, tienen ya todo montado. Y están haciendo las sucesiones de la gente muerta y les aplican la ley, vamos a ver eso. ¿Qué ley se aplica? La ley de la época en que murió la persona. Ah, pero es que me va a decir usted, yo voy a abrir la sucesión de mi abuelo, que para ver si reclamo la casa o reclamo el lote que él dejó allá en Membrillal o en Mamonal. Cuando él se murió,
nadie le paraba bola porque ese lote no costaba nada, pero hoy cuesta un montón de plata. Sí, vaya a ver quién está ahora ocupando el lote y muy seguramente usted va a hacer su sucesión y todo lo que usted quiera, pero cuando vaya a decirle, mire, yo soy el dueño de esto, o cuando vaya a la acción reivindicatoria, eso se llama así, una acción reivindicatoria, le va a salir el poseedor y le dice, te puede ser muy dueño todo lo que quiera, pero yo tengo aquí 40 años está viviendo aquí, tengo más de 10 años está aquí, poseyendo pública y pacíficamente esto. Yeris. Iba a hacer una pregunta, Yeris. Bueno. Profe, cuando usted, ahorita que está hablando de la relación entre causante y el heredero, o sea, dado el caso de que, sí, no me escucha, No, profe, perfectamente. profe, no me escucha. La escucho perfectamente. Creo que el internet lo tiene mal usted. Ahora que usted está hablando de las relaciones, listo, profe. O sea, yo tengo una duda. En caso de que el fallecido Sí, dígame. Creo que se le va la voz. en caso de que el fallecido, profe, tuviera una mujer por fuera del hogar y él un día X en un papel firmó, no, yo tengo 2 carros, uno es tuyo, lo voy a firmar con mi puño y letra, cédula, papá, pero eso no entra en el testamento y ella se presenta cuando están repartiendo, no tiene validez. No. Vamos a ver que el testamento tiene unas características específicas. Tiene que ser por escritura pública ante unos testigos y si es cerrado tiene un número de testigos, si es abierto tiene otro número de testigos. María Alejandra. Doctor, una última preguntita, disculpe. Claro que sí. ¿La donación haría las figuras de una sucesión testada? La donación es en esencia una sucesión entre vivos. Cuando ustedes dieron obligaciones, tuvieron que haberlo visto de esa manera. La donación es como una especie de sucesión, pero en intervivos. De hecho, cuando ustedes van a la donación, está regulada dentro del capítulo de las sucesiones, ¿no? A lo que iba, doctor, era más bien a los bordes en los que en vida, por ejemplo, colocando pues el caso hipotético ya que estamos en clase y eso, el padre le dona una vivienda, bueno, colocando el caso pues al hijo, y a la hora del fallecimiento del padre, cuando se hacen los efectos para el tema de la sucesión y todo eso, ese hijo que inicialmente recibió esa donación por parte del padre, ¿entraría dentro de las personas a heredar? Claro que sí. Solo que depende de las circunstancias, se le podrá hacer lo que se llama la colación de la herencia, que significa deducirle lo que ya tú recibiste en vida, ¿cierto? De la legítima rigurosa, o no, simplemente voy a heredar como una persona más, como un heredero más. Porque es que lo que haga, ojo con esto, aclaro desde ya, yo en vida soy el dueño de mi patrimonio y dispongo como a mí me dé la gana. Una cosa es que usted se volvió loco, interdicto, jugador, ludópata y quiere ir 3 días antes de morirse, pues me dijeron que tengo un cáncer terminal y ahora voy a irme para un casino a jugar toda la plata que tengo. Los hijos se alertan y dicen, ¿se te ocurre que vas a hacer eso? Tú lo declaran ya no interdicto, sino una persona que necesita ayuda al manejo de sus bienes porque es ludópata. Pero eso no quiere decir que yo, si tengo libre administración de mis bienes, no puedo decirle a mi hijo preferido, mira, te voy a regalar esta casa.
vamos a la notaría que te voy a donar esta casa. Puede hacerlo perfectamente. Ah, que tiene 5 hijos, de pronto hasta por fuera del matrimonio, se van a poner bravos de malas, pero sí que ese es su patrimonio. Ahí si no se lo da a un hijo, sino que decide venderlo para gastarse la plata en bolita de leche. ¿Quién se lo niega? ¿Quién dice eso? ¿Quién está obligado a mantener un patrimonio por el hecho de los herederos? Nadie. Una pregunta, profe. Diga mejor. Par de esposos. El esposo tiene 5 hijos por fuera, pero tuvo un segundo matrimonio, el cual tuvo 2 hijos. La casa de ellos dos siempre estuvo a nombre de la esposa. El señor se muere, entonces ahora la señora, antes de morir, dice, bueno, no está enferma ni nada, pero antes de que pase alguna cosa con los otros hijos por fuera del señor, ya fallecido, ella decide hacer algo con la casa. ¿Qué es lo mejor? Ella donársela a ellos o vendérsela o no puede hacer nada y los hijos sí pueden reclamar. Le digo, revisar un poco las clases de familia y creo que nos va a tocar porque ya me han hecho 2 cositas. Nos va a tocar revisar, repasar de pronto una clase sociedad conyugal, de sociedad patrimonial. La casa puede estar muy a nombre de la señora, pero la casa no es de la señora. La casa no, conyugal. Eso lo tengo claro, que es una sociedad patrimonial, eso está claro. Lo que quiero decir es qué puede hacer ella. Ella tiene que liquidar la sociedad conyugal y eso lo hace dentro del proceso de sucesión y ella puede hacer con su mitad de gananciales lo que quiera. Pero ya la otra mitad ya es de los otros hijos. Los herederos. Y ahí no puede hacer nada. Legalmente, y le estoy dando la respuesta legal académica, porque usted me puede decir a mí, no, pero yo conozco la vecina que cogió, se fue para la notaría y se lo pasó a los hijos como si nada. Sí, pero eso no quiere decir que los otros herederos no vayan a demandar la simulación de eso. O de pronto no hacen nada y eso quedó así. Ok. Legalmente. Pero lo ideal es entonces que ella le haga su donación para evitar problemas. Sí, exacto. No sé cómo sería el tema, pero sí están esas circunstancias, ¿no? Bueno, gracias, profe. Bien. No, pero que quede claro que tengo claro lo de patrimonio familiar. No, claro. Yo sé, pero lo que pasa es que quiero, y por eso aproveché de pronto su intervención, porque entiendo que en el proceso de sucesión hay necesariamente que liquidar la sociedad conyugal. Por eso es que en una clase, de pronto en la clase que vayamos a ver proceso de sucesión, voy a detenerme un poco, voy a hacer un paréntesis, vamos a hacer un recorderis de todo lo que tiene que ver con sociedad conyugal y sociedad patrimonial, porque me parece importante que entendamos qué entra y qué no entra para efectos del proceso de sucesión. Vamos a hacer pues ahora que me acuerdo, pues, no. Si no me acuerdo, si vamos viendo de pronto el proceso sucesoral, recuérdenme, profe, acuérdese que nos iba a hacer un repasito de sociedad conyugal y sociedad patrimonial. Bien, entonces desde ya les digo, ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es la sucesión como institución jurídica que se abre o da comienzo con ¿qué? Con la muerte. Vean que una de las características de la sucesión es que es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque nace a la vida jurídica con la muerte. Y otra cosa muy distinta es el proceso de sucesión. Vamos a ver el proceso de sucesión, creo que al final de la materia. Es el último tema que vemos. Pero desde ya les preciso. ¿Qué se busca con un proceso de sucesión? Conocer y precisar quiénes son los herederos y legatarios llamados a heredar. ¿Cuál es la cuantía o el valor de la herencia de los bienes que dejó el de cuyos? ¿Quién va a administrar la herencia y quién es el curador de bienes si lo hay o una albacea o quiénes son los herederos que están allí? Y busca distribuir
equitativamente y de acuerdo a la ley los bienes, derechos y deudas que haya dejado el causante. ¿A través de qué? De una situación jurídica que se da dentro del proceso de sucesión que se llama partición y adjudicación de la masa herencial, que es la parte final del proceso de sucesión. Entonces, si yo en el primer parcial les pregunto, ¿cuándo se abre la sucesión? Con la muerte del causante, con la muerte de Pedro Pérez. Esa es la respuesta. Si yo les pongo A, con la muerte de Pedro Pérez, B, con el auto de apertura del proceso de sucesión, esa respuesta no es la correcta. ¿Por qué? Porque una cosa es el proceso de sucesión y otra cosa es la sucesión. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuándo se abre el proceso de sucesión? Ahí sí usted me va a decir, no, con el auto de apertura del proceso de sucesión que emitió el juez quinto de familia. Bien, claro esa distinción, sobre eso voy a estar machacando más cuando veamos la naturaleza jurídica de la sucesión. Finalmente, vamos a hablar, hacer una breve referencia a lo que vamos a estar viendo en extenso la semana que viene. La sucesión no es una persona jurídica. La sucesión es en esencia, una comunidad de bienes. ¿Cierto? Una universalidad jurídica. ¿Cierto? Imagínense ustedes que se trata como un patrimonio autónomo. ¿Saben qué es un patrimonio autónomo, no? El que nace a la vida jurídica por efecto de un contrato de fiducia. El patrimonio autónomo, persona jurídica, no. Pero es un conjunto de bienes que está ahí y adquiere derechos y pues genera obligaciones. Igualito es la sucesión. Y de hecho hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ya empezaron a tratar el tema de la sucesión, equiparándolo a la situación jurídica que tiene un patrimonio autónomo. Entonces, no se trata entonces la naturaleza jurídica como una persona jurídica. Estamos hablando de un derecho real, que es el derecho real de herencia, y la sucesión viene siendo el modo de adquirir el dominio de esa herencia. Para la semana que viene, necesito que investiguen, indaguen, vean en sus códigos, en internet, donde ustedes quieran, en los libros que hayan adquirido o puedan descargar de internet, o en el material que está en Esplavia, todo lo relacionado con la personería para actuar en la sucesión, qué es la comunidad herencial y qué es el derecho real de herencia. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase que viene. Vamos a suspender aquí y preguntas, dudas, inquietudes respecto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, si no hay preguntas, dudas o inquietudes, damos por terminada la clase de hoy. No siendo más el objeto de la presente, voy a suspender la grabación. Ya ustedes saben que quedo pendiente de los compañeros que estén por hacer el grupo de WhatsApp de proyecto de aula. Ojalá me pueda reunir con ustedes la semana que viene para precisar ya los temas que vamos a estar tratando y todo lo que vamos a hacer. Ojalá martes o miércoles, eso nos demoramos 15, 20 minuticos aquí hablando un rato. Y nada, recordarles que para la clase que viene investiguen todo lo que tiene que ver con personería, comunidad herencial, derechos de herencia. Haciendo más. Ok, profe, ok. La clase que viene. Gracias. Ojalá que podamos empezar a las 6 para podernos ir. Miren que hoy nos estamos yendo antes de 8. La idea mía es esa, que nos podamos ir siempre antesito de 8 o a las 8 en punto, pero nunca hasta las 8:30, porque como les digo, el viernes es un día pesado. Tenemos ya toda la carga de la semana.
ya queremos como entrar en el descanso, ¿cierto? Entonces trato de ser comprensivo con usted y conmigo mismo, porque incluso yo tengo clase mañana tempranito, entonces quiero descansar y el viernes es un día que para mí es pesado, pero hacemos un esfuerzo y estamos aquí a pie cañón, como todos ustedes, ¿cierto? Tratando de aprender. Sí, Brenda, hay un grupo de WhatsApp, por aquí en el chat dejé mi teléfono con el mayor de los gustos, me escribes y yo te mando el link para que ingreses al grupo de WhatsApp. Por ahí por el grupo. Profe, usted las diapositivas las va a subir al Flavia. Sí, yo estoy subiendo todo el material. Ya Flavia debe tener, de pronto, esta semana, ayer o antes de ayer, estuve viendo que tenía problemitas con mi Flavia, con los cursos que tengo montados en Flavia, pero ya eso debe estar resuelto. Si no, hoy, mañana, o a más tardar, creo que el lunes llamaré, bueno, el lunes efectivo. El martes llamo, si algo me escriben, si no salen todavía los cursos o nada, no sale nada en los cursos, yo llamo a Javier a ver qué es lo que está sucediendo, al ingeniero de acá de terminal. Bien, chicos, los dejo, que pasen buena noche, feliz fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Oye, esa mierda